Hola chicos, chicas, me escuchan, ¿no? Allá en el aula virtual. Hola. Buen día, profe, sí se escucha. Perfecto, gracias. Vamos a retomar. Bueno, bueno chicos, chicas, vamos a retomar desde acá a ver si podemos hoy terminar el, el capítulo de campo de manera que nos queden eventualmente 3 encuentros para discutir la última unidad de la asignatura, que es integrales múltiples y de línea. ¿Está bien? La idea es que si hacemos así, puede ser que alguna problemitas de ese tema trabajemos también en el espacio de teoría, por las dudas que en tarea de aula no puedan llegar a trabajar, para que tengan un poco un vistazo general de todos los temas y eventualmente cuando preparen la asignatura para rendir el examen final, sepan más o menos las coordenadas por dónde transitar. ¿Está bien? Bueno, volvamos a lo último, que era el tema de la regla de la cadena. ¿Por qué habíamos introducido este tema y en función de qué? Nosotros habíamos detectado aguarden, no, que era posible establecer una relación entre la curva de nivel de un campo escalar, ¿no? Y el gradiente, el famoso vector gradiente, que es el vector a través del cual, según su dirección y sentido, se produce la máxima, ¿no?, variación de ese campo, es decir, se produce la máxima derivada direccional. Pero para poder vincular bien esa relación entre vector gradiente y curva de nivel, necesitamos algunos otros resultados teóricos, sobre todo algunos geométricos, para poder racionalizar la idea que el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Porque claro, cuando uno trazaba una perpendicularidad de un vector sobre una línea curva, medio que no teníamos herramientas para caracterizar qué significaba eso. Bueno, en ese recorrido nos topamos con esta idea, la famosa regla de la cadena. Si uno pudiese acoplar una función vectorial y un campo escalar, pasaría algo de este estilo, ¿no? La función vectorial que tiene su dominio en el eje real va a generar un vector, ¿no?, a través de esa función vectorial, según lo que diga la ley vectorial esa, cuyo extremo, el extremo del vector, nosotros podemos considerar que es un punto sobre el cual podemos aplicar un campo escalar, no sobre el vector, ¿está bien? No sobre la imagen que genera esta función vectorial, sino sobre el extremo de ese vector que nosotros le asignamos un par ordenado de xy. Eso es importante, porque el campo vectorial no opera sobre vectores, ¿no? Perdón, el campo escalar no opera sobre vectores, sino que opera sobre pares de números. ¿De acuerdo? Por eso es un campo escalar. Bueno, si nosotros contempláramos solamente el extremo de cada vector que genera esta función vectorial, podemos aplicar el campo escalar y tendríamos ese resultado. Esto si vemos el proceso en forma despanzurrada. Ahora, si lo vemos en términos globales, es lo mismo que tomar un valor de t, ¿no? Es lo mismo que tomar un valor de t, procesarlo con una función escalar h, ¿no?, porque es una función escalar de una variable, y generar la imagen que va a ser esa famosa h de t. ¿Está bien? A veces el proceso va a bastar o va a alcanzar que lo veamos solamente a partir de la capa externa h, o a veces, como vamos a discutir ahora, vamos a necesitar indagar sobre cómo está compuesta esa función h para poder dar información sobre el proceso que estamos analizando. Cualquiera sea el caso, necesitamos conocer los elementos teóricos que intervienen sobre esta composición y cómo se opera, sobre todo la derivada, para poder resolver el problema. Y eso es lo que a la regla de la cadena que definimos acá. ¿Se acuerdan que ya hemos definido una regla de la cadena que componía funciones escalares y campos escalares?
que era un poquito alambicada y artificialmente complicada, si se quiere, no tenía mucha utilidad, pero esta sí va a ser indispensablemente útil para poder construir lo que viene. Entonces, la regla de la cadena dice lo siguiente, en este caso, porque uno puede componer lo que quiera, cuando uno compone una función vectorial con un campo escalar, pasa lo siguiente. Suponga que z es una función diferenciable de x y de y que cada variable x e y a su vez se generan a través de una función vectorial. Por eso son una x de t y una y de t. Y ambas dos, la función x y la función y, son funciones diferenciables o derivables en t. ¿Está bien? Tengo un campo escalar f con ley z, que es derivable en x e y, es decir, van a existir sus derivadas parciales para cualquier par ordenado x y además esas variables x e y se definen como funciones de la variable t y también son derivables para cualquier valor de t en t definida. Si eso ocurre, entonces la función z es una función derivable de la variable t. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver, así se calcula, pero la forma más fácil me parece de recordar cómo es la reglita de cálculo es la siguiente. Es la derivada de esa función z con respecto a t, es la derivada parcial de la función con respecto a x, por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de f con respecto a y, por la derivada de y con respecto a t. Fíjense que intervienen derivadas ordinarias y derivadas parciales. ¿Está bien? Obviamente, estas se están calculando en el punto que me interesa. Estaría calculando acá esta derivada parcial, estaría calculando acá, ¿qué significaría acá? Esa x que está acá abajo, ¿no? Voy a poner acá, para que quede más claro. Suponga que queremos calcular la derivada de z con respecto a t, pero obviamente tengo que ver en dónde le estoy calculando. Entonces vamos a llamar que esto es t0. Esto de acá, lo van a hacer sería t0, ¿no? t0 me va a generar este punto a través de r, o sea que r cuando lo evalúo en t0, ¿no? Me va a generar esta x, que es una x en t0, ¿no? Y esta y, que es una y que depende de t0. ¿Está bien? Entonces lo que estoy calculando acá, lo que voy a calcular es la derivada, que está acá abajo, ¿no? Es la derivada de z con respecto a t cuando estoy evaluando esto en t0. ¿Está bien? Sería z' en t0, porque una derivada ordinaria en este punto. Lo que pasa es que como está implicado un campo escalar y una función vectorial, se puede estimar de esta manera. Es fx evaluada en x y escalar x' en t0 más la derivada parcial con respecto a y en xy por y' en t0 que me toca acá. Ahora, estas x e y son x en t0 e y en t0. Hay que tener mucho cuidado porque acá, como imaginarán, uno va a empezar a meter la pata, se va a empezar a equivocar porque va a empezar a mezclar variables, puntos y demás. Y está bien, es lógico que así ocurra, por eso hay que tomarse con calma este capítulo y hacer las actividades sugeridas para terminar de redondear la idea. Creo que, si no me equivoco, teníamos un ejemplito acá, como para terminar de entender lo que pasa. El ejemplito es un ejemplo típico que venimos trabajando desde hace un rato. La presión P en kilopascales y el volumen B en litros y la temperatura T en Kelvin de un mol de gas ideal están relacionados mediante la famosa ecuación P por B es igual a R por T, en donde R es 8,31 por las unidades de trabajo. Entonces nos piden, calcule la tasa en que la presión cambia cuando la temperatura es de 300 Kelvin y se incrementa una tasa de 0,01 Kelvin por segundo y el volumen es de 100 litros y aumenta una tasa de 0,2 litros por segundo. Es un típico encabezado de problemas en donde están apareciendo funciones vectoriales y están apareciendo campos escalares. Entonces vamos a tratar de pasar en limpio qué tenemos. Por un lado, tenemos esta ley, ¿no? P por B es igual
a 8,31 por T. Por otro lado, tenemos esto, que ahora lo vamos a traducir. Y además, tenemos el punto en cuestión. ¿Cuál es el punto que nos están, el punto relevante en donde quiero calcular las cosas? Vamos a llamarlo un P0 para no confundirlo con P. ¿Qué sería el punto sobre el cual quiero aplicar este campo escalar? Me dice 300 Kelvin y 100 litros. Entonces lo voy a ordenar acá. 300 y 100. ¿Está bien? Entonces, si yo estuviese acá, el eje de temperatura, ¿qué me queda acá? ¿Presión? ¿Qué me temperatura? No. Sí, temperatura, litros, volumen. ¿Está bien? Tendría 300, 100, ¿no? ¿Está bien? Y sobre este punto podría calcular una derivada, podría hacer lo que quiera. Lo que pasa es que me dan un dato extra que en principio puede parecer desconcertante, pero no lo es, en función de lo que venimos discutiendo. Este punto de acá, de coordenadas 300, 100, o de coordenadas genéricas, esto es temperatura, ¿no? T0, B0, ¿no? ¿Está bien? Está afectado, o se puede pensar que se ha generado a través de una función de tipo vectorial, que juega con el tiempo, que llamamos R. Es decir, a un tiempo cero, apliqué una función vectorial R de t, y me generó este punto de acá. En verdad no genera el punto, genera un vector cuyo extremo es al que el campo escalar ahora, ¿no? Y ahí aparece la noción del tiempo como una variable más que está regulando el proceso, pero que no forma parte del campo vectorial, del campo escalar, perdón. Está acoplado como una composición esto. Cada variable, temperatura en este caso y volumen en este caso, va a estar sometida al influjo del tiempo, pero como una composición, de esta manera. Y entonces, una vez que eso está claro, uno puede calcular el campo que llamamos P. Puedo calcularlo como 8,31 por T0 sobre B0. ¿Está bien? Ahí me daría la presión que tiene el gas en ese instante T0, en donde está a 300 Kelvin y a 100 litros. Pero no me piden eso. Me piden cómo varía la tasa de variación en que la presión, el que me piden, calcule la tasa en que la presión cambia cuando las variables temperatura y volumen cambian con el tiempo. Entonces, en verdad, la presión que me están pidiendo es una función del tiempo la que interesa en este problema. Es decir, se obtiene esa según esta composición. Llego hasta acá. Llego del tiempo, opera el campo escalar, pero lo que a mí me interesa es cómo varía la presión con el tiempo. Es decir, me están pidiendo una derivada ordinaria de la presión con el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para resolver este asunto? Y podríamos ir directamente a la regla de la cadena a entender lo que pasa. Porque lo que me piden acá, insisto, es cuál es la derivada de P en T0. Esto es lo que me están pidiendo. Cómo cambia la presión con el tiempo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la función presión a la vez es un campo escalar en las variables T y B. Pero como conocemos las variaciones de las variables T y B en el tiempo, lo vamos a poder calcular con la regla de la cadena. Si no tuviésemos este dato que yo redondeé acá, esto no se puede resolver. Necesito estos valores de derivadas de las variables con el tiempo para poder aplicar la regla de la cadena. Entonces, como conozco esto, esto va a ser la derivada parcial con respecto a la variable t evaluada en 300, 100, ¿no? Por, ¿quién? Por t' en T0. ¿Está bien? Más la derivada parcial con respecto a la otra variable, que era b, 300, 100, porque me piden en este momento, cuando los valores son estos. Pongo ahora abajo, P' en T0. Tengo derivadas parciales y derivadas ordinarias. Y eso es lo que propone la regla de la cadena, que no discutimos
su fundamento, sino que la vamos a aplicar. La vamos a tomar como un resultado teórico válido siempre que se satisfagan las condiciones, que no otra que existan las derivas parciales en todo punto donde estoy calculando y que las variables sean derivables con la parámetro t, existan las derivadas con el parámetro t. Bueno, y entonces voy a borrar acá y vamos a pasar en limpio. Oh, ¿por qué? Teníamos que P es igual a 8,31 por T sobre B y que P' en T0, que es lo que me están pidiendo, es igual a, bueno, P se llama la función, entonces ponemos P de T en 300-100 por, dijimos, la derivada de T con respecto a T0 más P en B 300-100 por la ordinaria de B con respecto a T0. ¿Está bien? Está claro que T es función de T0 y B es función de T0 por el dato que me están dando. Bueno, no me interesa T0 porque no me lo piden. Es el instante que estamos estudiando el asunto. ¿Esto cuánto vale? Me dice acá, 0,1 Kelvin por segundo. O sea que esa derivada en ese punto que estoy evaluando vale 0,1. ¿Y esta cuánto vale? 0,2. ¿Está bien? Obviamente todo esto está en el instante T0, esto es en el instante T0, este es en el instante T0 y este en el instante T0. No conozco la ley de la función vectorial que va originando, que va definiendo dónde se ubican los puntos según el tiempo de temperatura y volumen, ¿no? Para que después el campo escalar de P venga y los transforme en el resultado final. No conozco esa función, pero no necesito. Necesito saber el punto en cuestión y sus derivadas ordinarias según las funciones escalares, vectoriales estas, y eventualmente lo otro lo puedo calcular, porque tengo la ley del campo escalar. Cuando calculamos la derivada parcial con respecto a t en términos genéricos, para cualquier par ordenado tb, ¿qué va a quedar? Me va a quedar 8,31 sobre b, ¿no? Esa es una derivada parcial. Y la otra derivada parcial con respecto al volumen va a ser menos 8,31 t sobre b cuadrado. Corríjanme, por favor. Me queda esto por, digo esto 0 menos eso por 1 dividido b cuadrado, ¿no? ¿Está bien? No me equivoqué. Suelo equivocarme, por eso les pedía sus asesoramientos. Bueno, para calcular esta, ¿qué va a quedar? Es 831. No tengo la temperatura acá, tengo explicitado el volumen, o sea que es 831 sobre 100. Y esta me va a quedar menos 831 por 300 sobre 100 al cuadrado. Y listo. Si hago esa cuentita, voy a obtener lo que me pedían. Voy a saber la tasa, la velocidad con la que presión cambia cuando se mueve el tiempo. En el instante, cuando paso en T0. En el instante T0. ¿Está bien? Creo que el cálculo lo hice, así que voy a borrar acá. Va a estar en la transparencia. Y vamos a ver cuánto daba. Formarlo al final. Da esto. Da menos 0,04155. Es decir, la presión decrece a una tasa aproximadamente de esa magnitud. Pero fíjense que no tengo que aclarar nada más acá, porque es una derivada ordinaria esta. No tengo que venir en la dirección, desplazamiento del beta, ya está implícito porque es una derivada ordinaria, ya se sabe. No hay otra posibilidad. Se produce en una única dirección y sentido que es el eje T. ¿Está bien? Es una función P con el tiempo. Si uno tuviese que representar la función P con el tiempo, sería una cosa así, es una función escalar, que en el instante T0, que es decrece, o sea que es una cosa así. No sé qué pase en otro lugar, pero que acá está decreciendo. ¿Cómo está decreciendo? Según esta variación. Entonces tengo una pendiente acá, tengo una recta tangente en este punto, cuya pendiente vale menos 0,04155. ¿Está bien?
todo lo que aprendimos para una variable acá funciona perfectamente. ¿Cuál es la complicación? Que esto es la capa superior de una composición de una función vectorial con un campo escalar. Bien. Estamos, después si tenemos tiempo vamos a ver otro ejemplito, más descontextualizado, o sea, más disfrazadito, más de estilo de examen final. Vayamos habituándonos a Helio, pero acá me parece que lo tenemos, ¿no? Quiero una cosita de esto, que todo esté bien. No se nos vuelva a cortar. Avancemos entonces. ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a tratar de, con estos elementos teóricos que hemos explorado, finalmente dar una interpretación, tratar de dar esa interpretación geométrica al vector gradiente. Es decir, establecer qué significa que el vector gradiente sea perpendicular a una curva de nivel. Para eso tuvimos que definir, como vamos a ver en un ratito, la idea de componer un campo escalar con una función vectorial para poder dar cuenta de esa interpretación geométrica, si no, no lo íbamos a poder hacer. Manos a la obra entonces. Recordemos, finalmente, que la curva de nivel de cualquier campo escalar se define de esta manera, ¿no? El grueso de los... ¿quién son comisión 2 acá? ¿Todos comisión 2? Y menos Nesprías, comisión 1. ¿Qué apellido tienen los de la comisión 2 de acá? ¿Qué apellido? ¿Cómo? ¿Y el apellido? ¿Cómo? No, no corregí ninguno. Sí la nota, pero no los conozco. La desconozco. Eh, bueno, pero asumo que todos respondieron bien lo que tenía que ver con curva de nivel y esto ya lo tenemos bien presente. ¿Cuál es la novedad ahora? Que habíamos hablado el otro día. Uno puede ver la curva de nivel de esta manera, como una curva y de X, o empezar a imaginar que cada puntito de esa curva, a la vez, se puede definir, o la curva completa, como una función vectorial, ¿no? ¿Estás de acuerdo? En donde cada par ordenado de XY a la vez esté predefinido por un parámetro T. ¿Bien? Si eso es cierto, entonces esa curva de nivel puede representarse según la función vectorial R. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí. Novedad, pero no tanto. Es una cuestión de conveniencia. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque si hacemos eso, entonces cuando uno vuelve sobre el conjunto que la define, cada punto, entonces, es una función del tiempo. Cada X, cada coordenada de ese punto depende del tiempo. Es decir, curva de nivel, que se calculaba como f de x igual a k, en este caso igual a 20, la puedo pensar como f en x de t y de t igual a 20. ¿Está bien? O, que es lo mismo, f en r de t igual a 20. Claro, cuando uno lo escribe así, me parece que ya empieza a quedar claro lo que estamos queriendo establecer. Hay una composición acá, ¿no? O puedo imaginar que eso es una composición. Cada curva de nivel, si uno la representa como una función vectorial, y si sobre esa función vectorial yo estoy aplicando el campo escalar para definir esa altura, tengo una composición. F en R de t es igual a K. ¿Está bien? F en R de t es igual a K. No quiero avanzar más en la transparencia, quiero que imaginemos qué implicancia conceptual va a tener eso sobre lo que queremos decir. Acuérdense que lo que nosotros queríamos analizar es relación entre gradiente y curva de nivel. Establecer una interpretación geométrica de esa relación. Habíamos dicho que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel, con lo cual es medio raro todavía, pero ahora tenemos esta idea, que la curva de nivel, si se genera, o si la hacemos generar con una función vectorial, se va a establecer obviamente esta relación, que la función, el campo escalar, en esa curva, en esa función vectorial que define la curva de nivel, tiene que ser igual a la altura acá, en este caso igual a 20. Bueno, eso, sí, si mal no digo, que f en r de t genérico, para ese caso, es igual a un valor k, ¿no? Tengo el campo escalar que está aplicando, está transformando elementos de esta curva
Y en este caso, el resultado de esas imágenes va a ser igual acá, ¿no? Porque son las que están acá. Bueno, 20 en este caso. Pero estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa si derivamos eso? ¿Qué pasa si derivo esta expresión? Lo que pasa acá no sé, pero lo que pasa acá estoy seguro. Si derivo acá, ¿qué pasa? Es una constante. Que si derivo acá, si derivo miembro a miembro esta igualdad, esto se transforma en un cero, ¿no? Y lo que voy a tener acá es que la derivada de esta composición es igual a cero. Siempre. Cuando yo tengo el campo escalar aplicado a una función que define una curva de nivel, R de t, esa derivada siempre va a ser igual a cero. Siempre, porque del otro lado tengo un K. Si yo tomo el campo escalar y el campo escalar lo aplico sobre una curva de nivel, eso va a ser siempre igual a K. Si la curva de nivel está generada con una función vectorial, el resultado va a ser siendo igual a K. Ahora, si derivo, la constante se hace cero. Y lo que tengo de este otro lado va a ser cero. ¿Y qué es lo que tengo de este otro lado? Y lo que tengo de ese otro lado es la regla de la cadena. Porque es el campo escalar aplicando sobre una función vectorial y estoy derivando el campo escalar aplicado sobre la función vectorial. Y sabemos cómo aplicar la regla de la cadena, porque esto que tengo acá es f de x por x' en t, ¿no? Más f de y por y' en t. ¿Está bien? Esto. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Eso lo puedo ver con una cuentita mecánica que me aprendí de memoria para resolver este problema, o puedo ver un poquito más. Y en la transparente anterior estaba, pero lo pasé rápido para que no lo vean. Eso en verdad, si lo reacomodo y reagrupo los términos, ¿no es lo mismo que escribir esto? El gradiente de f es escalar un vector que es r' de t. ¿No es lo mismo que escribir esto? El gradiente de valor en el punto por un vector r' de t. Y sí, porque si yo junto x' de t con y' de t, tengo r' de t, que es la derivada de la función vectorial en el punto, en el instante t. Porque la derivada de la función vectorial se deriva componente a componente. R' de t es x' de t, y' de t. Si r de t es x de t y de t, r' de t es x' de t, y' de t. ¿Está bien? Bueno, ahora si lo reagrupo así, en verdad la regla de la cadena no deja de ser un producto escalar de dos vectores. Del vector gradiente y el vector r' de t. Y lo que me está diciendo este resultado es que cuando estamos calculando la derivada de un campo escalar sobre una curva de nivel dada por su forma vectorial, el resultado siempre va a ser cero. Es decir, que ese producto escalar, gradiente de f, r' de t, va a ser cero. ¿Y cuándo es cero un producto escalar? Cuando son perpendiculares entre sí. Y entonces ahí está la noción de perpendicularidad de un gradiente sobre una curva de nivel. Lo que es perpendicular es el gradiente y un vector tangente a la curva en el punto donde estoy calculando la historia esta, que puede ser este. ¿Está bien? Entonces el gradiente vendrá para acá y este es el R' en ese t sub 0 que estoy haciendo el análisis. Esa es la noción de perpendicularidad. Eso es lo que queremos decir cuando un gradiente es perpendicular. Va a ser perpendicular al vector tangente, porque ese vector que se obtiene al derivar la función vectorial termina siendo tangente a la curva que define la función vectorial, por propiedades de función vectorial, que eventualmente lo habrán discutido en otra aula, y si no lo discuten otro día ya lo van a discutir. En la derivada, se verifica que la derivada de una función vectorial genera un vector tangente al punto donde estoy calculando la derivada. ¿Está bien? Bueno. Bien, ese es el resultado que necesitábamos. Pasémoslo en limpio. Pasémoslo en limpio. Y damos entonces la interpretación geométrica del vector gradiente, que es lo que recién discutimos. Tenemos el punto P que está acá, no se ve nada, acá. Bueno, ese punto P, obviamente, es parte de una curva de nivel de altura K, que se define, está en esta traza del campo escalar, ¿no? Eso sí, vi
Muchos confundieron la justificación del ítem en donde tenían las trazas, perdón, las curvas de nivel, ¿se acuerdan del campo escalar? Y todos decían que como las curvas de nivel eran rectas, existía alguna traza. No, como las curvas de nivel eran rectas, las trazas eran rectas. Y ahí terminaba la explicación. ¿Y eso por qué va a ser así? Una curva de nivel, una curva de nivel, y una traza es una traza, ¿no? Después vi una explicación un poco más sofisticada que me satisfizo más, que dice que como las curvas de nivel son trazas, y que como la curva de nivel se obtiene como una proyección, no, como las curvas de nivel son rectas, y que como la curva de nivel se obtiene como una proyección de la intersección de la superficie con un plano paralelo al plano coordenado XY, entonces tiene que haber al menos alguna traza que sea una recta. Ese estaba muy bien. Pero entre lo que dije primero y lo que dije segundo, media un universo de distancia de conocimiento, ¿se dan cuenta, no? No sé qué pusieron ustedes, pero la segunda respuesta me parece razonablemente bien y la primera es totalmente incompleta. Mención aparte. Bueno, acá tenemos la relación entre, otra vez, entre la curva de nivel y la traza cuya proyección es la curva de nivel, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Puedo calcular, fíjense, que este punto P se origina a través de una función vectorial R vectorial en T0. El vector es este y este es el punto que me interesa. ¿Está bien? Uno usa una función vectorial no porque, otra vez, me interesen las imágenes de esa función vectorial, porque no me interesan. Me interesa quedarme con el extremo superior de cada una de las imágenes. Y lo uso como un recurso para poder interpretar esto. Todo campo escalar se piensa como una composición de una función vectorial. ¿Se entiende la idea? Es un recurso para poder dar esta interpretación geométrica. Lo uso cuando haga falta, no todo el tiempo. Bueno, tenemos esto, tenemos aquello. En particular, entonces, existirá este vector OP, me quedo con el punto P del vector OP, y P satisface la ecuación de esta curva de nivel, obviamente, como discutimos antes. Hasta ahí vamos. Lo que hice yo fue, entonces, es desnudar esta composición. Obviamente, esta composición es una composición, valga la redundancia, pero acá está la ley y acá está explicitada cómo están compuestas. Derivamos miembro a miembro, derivo la composición y derivo la K, me queda 0. Por regla de la cadena, sabemos que cuando derivamos esta composición es el producto escalar entre el gradiente del campo y la derivada de la función vectorial, R' de t. Y eso tiene que ser igual a 0, y como bien me dijeron ustedes, solamente eso ocurre cuando esos vectores, tanto el vector gradiente que indiqué acá, como el vector tangente que indico ahí, son perpendiculares. Aquí tengo un problema de perspectiva, pero imaginen la perpendicularidad. Y ese es el resultado que nosotros vamos a tomar como interpretación geométrica del vector gradiente. ¿Ah? Entonces no digan que es perpendicular a la curva de nivel como nada más, porque va a pasar lo mismo que con la traza y la curva de nivel que discutí antes. Terminen el recorrido, el arco conceptual que vincula vector gradiente con curva de nivel, y termina acá el arco conceptual que lo está vinculando. No termina con la idea inicial del vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Si queda ahí nomás está mal, porque eso no significa nada. Porque tiene que explicar qué significa que sea este gradiente perpendicular a la curva de nivel. Y lo que significa es esto. Y eventualmente tienen que demostrarlo. A veces se pide. Se pide cada vez menos porque con todo este soporte que tiene usted a mano, medio que termina siendo bastante pavo explicar eso. Lo importante es aprenderlo y saberlo. Sí. No, pero no es P aplicado en XDI. ¿El cuadrado acá arriba? No. ¿Acá abajo? ¿Este de acá? No. Ah, este de acá. No, este es un punto tal que no estás P aplicado. Sí, porque satisfacen esta curva de nivel. No es para cualquier X de T. Son los que satisfacen esa curva de nivel. Está bien. Bueno, y de acá se van a derivar 2 o 3 resultados muy interesantes sobre los cuales vamos a estar haciendo unos problemitas ahora. Y esos son los más así jugositos como para discutir hacia adelante. ¿Cuál es el primer resultado? Imagínense que ustedes están en esta curva violeta, ¿no?
¿De acuerdo? Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Y quiero calcular la derivada direccional máxima en este punto, ¿no? ¿Cómo va a ser la derivada direccional máxima? Perpendicular a esta curva de nivel, o sea, va a ser según la dirección y sentido de este vector de acá, ¿no? O sea, si yo quiero calcular la derivada direccional máxima acá, ¿qué tendría que hacer? Tendría que moverme según este vector, ¿no? Bueno, en verdad sería para adentro, ¿no? Está mal dibujado porque estoy creciendo. Acá decrezco. Bueno, pero valga la licencia poética para que quede. Pero claro, tengo que ir para adentro acá, ¿no? Tendría que ser, el gradiente en verdad estaría apuntando para acá adentro. Está mal dibujado este gradiente. Este es menos el gradiente. El gradiente apunta para acá adentro. Las curvas de nivel crecen hacia adentro. Anótenlo en el dibujito y si está mal en el libro, corríjanlo, porque va para adentro. La relación de perpendicular no va a cambiar, pero lo que va para adentro es el gradiente, sí. Podés calcularlo de esa manera, sí. Podés calcularlo de esa manera. Si tenés el dato del vector tangente a la curva de nivel en ese punto, podés calcular el gradiente así, gráficamente, utilizando las propiedades geométricas. Lo que yo quiero decir en este punto es que para cualquier punto, ¿no? Como dice acá bien el conjunto, para cualquier punto de la curva de nivel, ¿no? Satisfacen este conjunto, satisface este conjunto y eventualmente satisface este resultado, ¿no? En cualquier punto que yo esté acá parado, voy a calcular. Va a satisfacerse que si quiero evaluar esta derivada en ese punto, porque acá estoy evaluando la derivada en ese punto, ¿no? Estoy aplicando la regla de cadena porque sé que ese punto se origina o puedo una función vectorial, pero estoy calculando una derivada ahí, ¿no? Estoy calculando la derivada de f en cada uno de estos puntos. ¿Está? ¿Y qué resultado estamos viendo en la derivada de f en cada uno de estos puntos? Que va a ser siempre igual a cero esa derivada. En este punto, en este punto, en este punto, en cualquiera de esos puntos va a ser igual a cero esa derivada. ¿No? Porque en el fondo termina siendo como una derivada de una función de una variable, que es la variable t, pero está diciendo mucho más que eso. ¿Qué está diciendo eso? Que si yo calculo la derivada direccional máxima, o la derivada direccional a lo largo de una curva de nivel, ¿qué esperan que pase en cualquier punto de la curva de nivel? ¿Cuánto va a ser en cualquier punto de esta curva de nivel? Sí, no cualquier derivada, ¿no? ¿Qué derivada estoy calculando acá? La que va en la... Sí, más que en la dirección del gradiente. Sí, en la dirección del gradiente, claro, la derivada direccional máxima. Sí, está bien por eso, estoy calculando una derivada direccional máxima a lo largo de una curva de nivel. ¿Y qué esperan que pase ahí? Entonces, con esa derivada direccional máxima a la curva de nivel. Que dé cero en cualquier punto. En verdad, cualquier derivada va a dar cero con este arreglo que estoy haciendo acá. Siempre va a dar cero. Sí, bueno, siguiendo el gradiente, ¿no? Porque si no, si fuese torcidita, no. Porque da cero, ¿por qué? Porque estoy calculando la derivada según esto, ¿no? Porque si calculara la derivada según un vector que va acá, no me va a dar cero, ¿no? Y el efecto de ese resultado tan pintoresco, si se quiere, es algo que tiene que ver bastante con el sentido común. Piénsense ustedes en una montaña, en un camino en donde la altura es constante, digo, ¿no? En un caminito donde la altura es constante. Claramente, ese camino puede ser una curva de nivel de un campo escalar que define esa montaña, ¿no? Que define las alturas de esa montaña. Bueno, lo que dice este resultado, que es bastante intuitivo, es que si uno camina por esa curva de nivel, no va a ascender ni descender. Es bastante obvio, ¿no? Pero no es obvio en un punto. Si el campo escalar sobre el cual estoy caminando define la altura de esa montaña, ¿no? Es una h en función de x e y. Si yo me muevo en un caminito de altura constante, no subo ni bajo. Es obvio. Pero ese resultado tiene que ver con esto.
me estoy moviendo en una buena curva de nivel. ¿Está bien? Y eso nos permite discutir lo siguiente. El famoso derivada a lo largo de una curva de nivel. Vamos a llamar derivada a lo largo de una curva de nivel a la derivada direccional en un punto de la curva de nivel y en la dirección del vector tangente a la curva en ese punto. ¿Está bien? Si eso es cierto, si yo me muevo en la dirección del vector tangente, no importa qué pase con la derivada direccional, porque siempre va a ser cero. ¿Se dan cuenta? Imaginen lo siguiente, imaginen que están caminando por un caminito, ahora que la montaña, que es esta circunferencia. Si yo hago este movimiento, me muevo así, ¿se dan cuenta? Me muevo tangente. ¿Qué quiere decir que me muevo en dirección? Estoy como corriendo siempre según la derivada de esa función vectorial. Y ese es da mi desplazamiento, mi sentido de desplazamiento. Me muevo de esa manera. Me muevo siempre en forma tangencial a la curva de nivel. ¿Está bien? Imaginemos el experimento práctico. Estoy caminando, si la curva es una circunferencia, estoy caminando de esa manera, en forma para afuera. Sería centrífuga a la curva de nivel, pero con esa restricción geométrica, ¿está bien? Me muevo en forma tangente a esa curva de nivel. ¿Está? Si me muevo en forma tangente a esa curva de nivel, siempre el resultado de esa derivada va a ser cero, independientemente de cuánto valga la derivada direccional. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula la derivada en este punto? ¿Cómo calcula la derivada en ese punto? Como el producto entre el del gradiente y R' de t, ¿no? Entonces no importa cuál es la derivada que quiero calcular. Va a ser siempre cero porque se calcula, esta de acá es la regla de cálculo para el cálculo de la derivada direccional. Entonces, si yo me muevo según el vector tangente, en verdad estoy definiendo una derivada. Porque si yo me muevo en la dirección del vector tangente, estoy diciendo un sentido de cambio, ¿no? Que es la del vector tangente. Ya lo definí. O sea que esto es igual, lo puedo escribir acá como la notación vieja, R' de t 0, el versor asociado al vector tangente, por calculado en f, ¿no? X de t y de t, si quiero anotarlo así. Me muevo en ese sentido, en el vector tangente. Bueno, cuando eso ocurre, la derivada direccional va a ser cero a lo largo de toda la curva de nivel. Y está bien. Esta idea de que yo camino por un camino de altura constante es una interpretación bastante ilustrativa del ejemplo que uno camina según la dirección de la gente, porque si el camino es así, yo estoy caminando, si el camino es recto, supónganse, yo camino en la dirección del vector tangente. Porque el vector tangente es bastante parecido a este camino recto, ¿se entiende? Y si es curvo así, uno va siguiendo la forma de la circunferencia. ¿Y cómo va siguiendo la forma de la circunferencia? Siguiendo la tangencia esa de la curva. ¿Está bien? Es bastante representativa esa metáfora gráfica de lo que está ocurriendo. Bien. Bueno. Sobre esto. Sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? Este es el resultado. Ojo, ojo con lo que yo escribí al final. Finalmente tenemos que la derivada a lo largo de una curva de nivel es cero. Está bien, pero sobreentiende o tiene en forma implícita mucha información que ustedes deberían completar ahora para que estemos todos de acuerdo. Miren, finalmente tenemos que la derivada a lo largo de una curva de nivel es cero. ¿Qué sobreentiende esa expresión final? ¿Qué está asumiendo esa expresión final? Leanla otra vez con calma. ¿Qué asume esa expresión final? Exactamente, pero una vez que uno aprende eso, cuando digamos la derivada a lo largo de una curva de nivel, esa definición derivada a lo largo de la curva de nivel presupone que lo estamos haciendo sobre un vector tangente. ¿Está bien? Pero bueno, cuando se aprende bien, si no se aprende bien, téngalo bien presente, porque no es cualquier, porque la derivada a lo largo de una curva de nivel, uno puede moverse de cualquier manera a lo largo de una curva de nivel, ¿no? O más o menos, pero qué sé yo, vamos a aclararlo.
Sí, se supone que uno sigue la dirección del vector tangente, pero bueno, hay que aclararlo. Me quedé pensando, ¿cómo se movería uno si no se mueve según la dirección del vector tangente? Cuando uno construye un modelo que trate de representar esa idea, tiene que hacer simplificaciones para que el modelo pueda dar cuenta. Entonces, si yo tengo un punto sobre una circunferencia, quiero hacerlo mover en forma constante, lo voy a hacer mover según la derivada, que es el vector tangente. Pero en términos estrictos, no necesariamente siempre va a ser así. De todas maneras, por hipótesis simplificatorias, en el grueso de lo que a nosotros nos interesa va a ser así. El típico ejemplo del electrón, pero ustedes no sé si lo vieron todavía, el electrón que se mueve una circunferencia. Uno lo hace mover según su velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que se presupone acá? Que si uno tiene una función vectorial y uno quiere hacer mover una partícula sobre lo que la curva define esa función vectorial, lo hace con la función velocidad, o lo hace según su función velocidad. Y la función velocidad es la tangente. O sea, uno siempre va a estar preso de moverse según el vector tangente en esa curva. ¿Tá? Eso es un presupuesto fuerte que tiene que ver con la simplificación modélica. Pero en la vida real no todo es tan modélico. Bueno, bien. Acá está un poco un ejemplito viejo que tenía que ver más intuitivo con lo que discutíamos recién. Dice, si F es la altura de la Tierra sobre el nivel del mar en el punto XY, esas curvas habitualmente contornos. Entonces tenemos acá algunos contornos, ¿no? 200, 300, 400, 500, 530, ¿está bien? Entonces, el descenso, ¿qué va a pasar acá? Va a ser más suave, fíjense, hacia el este. ¿Por qué el descenso va a ser más suave hacia el este? Porque es la derivada direccional mínima, que es en la dirección opuesta del vector gradiente. Uno asume que el vector gradiente va a ser en este sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dibujo así? Porque me imagino que esta es una forma genérica de pensar las curvas de nivel. Pero uno con esta información gráfica puede más o menos imaginar que si estoy en este punto, ¿no? El tangente va a ser así y esto va a ser más o menos así, ¿no? Tiene que ir trazando la tangencia en cada curva de nivel e ir representando el gradiente. Entonces, si el ascenso más fuerte es en esa dirección este-oeste, el descenso más suave va a ser hacia el este. Bueno, pero lo interesante ahora es que un andinista que camine a lo largo de una curva de nivel, obviamente no asciende ni desciende. Pero ese es el resultado práctico de lo que vimos recién. Es porque la derivada a lo largo de la curva de nivel, que en este caso la derivada estaría indicando el ascenso o el descenso, ¿no? Por unidad de distancia, aproximado, porque el campo es desde altura, va a ser cero. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la derivada de f, la derivada de f en la dirección de cualquier vector u, ¿qué me va a estar dando? ¿Qué es f? F de altura. Me va a estar dando la variación de altura por unidad de distancia en la dirección y sentido del vector u que me están pidiendo, aproximado. Esa es la derivada de f. Ahora, si lo hacemos en la dirección del vector tangente en cada curva de nivel, esa derivada va a ser cero, es decir, no asciende ni desciende. Muy bien, vamos con otro ejemplito un poquito más práctico, así lo pensamos juntos, juntas, y lo hacemos, que es este de acá. Tenemos la temperatura T en grados Celsius en un punto de una plancha de metal está dada por esa ley. Un clásico de los clásicos de los clásicos. Un alienígena inicialmente parado en la plancha en el punto 50 comienza a moverse sobre la misma según esa curva de ecuación vectorial. ¿Saben? Nos pide que encontremos Z, que es la composición de F con R de 0. Y nos pide que encontremos T' en 0. Interpretemos el resultado. Minutitos para, menos, unos segundos largos, para que ustedes puedan rescatar la información relevante del enunciado, que es bastante explícita, pero bueno, ordenar un poquito la historia, hacer las representaciones gráficas pertinentes y tratar de ver qué nos dice este problemita. Ya. Profe.
Santi. Yo este problemita arrancaría dibujando primero el punto, ¿no? Después la función vectorial y después viendo qué pasa. No la función vectorial, viendo la curva que tiene la función vectorial y después pensando qué pasa. Entonces, si uno viene al plano XY, ¿qué tenemos? El punto está el 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el alienígena, supuestamente, ¿no? De la plancha de metal. Y dice que comienza a moverse sobre la misma sobre una ecuación, en la curva C, cuya función vectorial está representada allá, h de t. 5t. ¿Qué quiere decirse? ¿Cuál es la curva que define esa función vectorial? Es una recta, ¿no? En donde la coordenada de los puntos de la recta va a ser siempre 5 y la ordenada de esa recta va a crecer infinitamente, porque es 0. O sea, crece para arriba. O sea que la curva esa es esta. Eso es h' de t. Esa es la curva que define h' de t. ¿Está bien? Si uno quisiera hacer más, en verdad es la curva C. Esta es la curva C, esto no es h'. Mirá qué horror que cometí. Mirá que le digo siempre, no puede ser nunca h' de t. Porque h' de t, en todo caso, son vectores. Esa es la curva C, que define la función vectorial. Son los puntitos que me quedé de la curva. Porque esto, si lo quiero hacer prolijo, que es lo que corresponde, tengo el parámetro t por acá, ¿no? ¿Y qué va generando ese parámetro t? Va generando vectores según esa ley. ¿Y cuáles son los vectores? Y cuando t vale 0, ¿qué le corresponde? Le corresponde el 5, 0, que es este de acá, que es este vector. Este es el h en 0. ¿Cuáles son las coordenadas del punto final de h en 0? Y va a ser 5, 0, ¿no? Cuando t vale 1, me va a quedar que h1 es el 5, 1. Es un vector así, supónganse. Este es h en 1, que es el 5, 1, cuyo punto final es 5, 1. Y así, entonces, si uno pinta cada puntito final de ese vector, le queda la recta de la curva allá abajo. ¿Se entiende? Obviamente, esto es una curva, una función vectorial que genera una curva bastante sencilla. Puede tener toda la complejidad y sofisticación que quiera esa función vectorial. O generar la curva plana que quiera una función vectorial. Eso debe quedar claro. Toda curva plana puede generarse a partir de una función vectorial. Sería un poco la máxima del día de hoy. Bueno, entonces tenemos esa curva, tenemos la representación de esa curva. Sobre esa curva en la que se desplaza el alienígena, el campo escalar temperatura va a estar modificando obviamente la temperatura, estar midiendo temperatura. ¿Y cuál es el campo escalar temperatura? Bueno, vamos a representarlo. ¿Cómo sería? Podemos representar su curva de nivel, ¿no? ¿Cuáles serían las curvas de nivel? Y va a quedar algo así como, lo voy a hacer rápido, tal que 100 menos x cuadrado menos 4y cuadrado es igual a k, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Y va a ser algo así como menos x cuadrado menos 4y cuadrado igual a k menos 100, ¿no? Y finalmente
x cuadrado más y cuadrado sobre un cuarto. ¿Digo bien? No. No, nada que ver. X cuadrado más 4 y cuadrado es igual a 100 menos k, ¿no? Entonces me va a quedar ¿qué? Ahora sí, divido todo. X cuadrado sobre 100 menos k menos y cuadrado sobre 100 menos k sobre 4 es igual a 1. Y ahí tenemos las circunferencias, ¿no? Las elipses, perdón. Van a ser elipses de radio. Bueno, las que van quedando acá. En definitiva, todas una cosa así. Es el campo. ¿Está bien? Hay que encontrar las distintas alturas, pero bueno, tener una representación gráfica más o menos. Si k vale 0, que es la más sencillita, si k vale 0, me va a quedar raíz de 10, o sea, radio 10 en el eje X y me va a quedar radio 5 en el eje Y. ¿Se dan cuenta? Pongo acá, la paso en limpio. Si k vale 0, acá arriba lo pongo, por acá arriba, acá. Me había quedado x cuadrado sobre 100 menos k más y cuadrado sobre 100 menos k sobre 4 es igual a 1. Entonces, si k vale 0, nos va a quedar que el radio mayor en x vale 10, que es la curva de nivel, y en y vale 5, porque me queda 100 sobre 4, que es 25, la raíz de 25 es 5. Eso como para tener una idea de alguno. Y el otro interesante puede ser, k igual a 100 no, k igual a 99, por decir, nos va a quedar 1 y un medio. 1 y un medio. Pero bueno. Bien, eso para ubicarnos un poco en el problema, porque no nos piden esto, en definitiva. No nos piden que hagamos todo este trabajo, pero bueno, siempre es interesante poder hacerlo para explorar de la mejor manera la situación problemática que se nos presenta. Vamos al trabajo fino ahora. Voy a borrar acá, porque no tengo espacio. Después lo pasamos limpio. Nos piden, entonces, que encontremos primero esto. Eso es muy fácil de encontrar si uno lo mira con la mirada previa. Porque Z en F compuesto con R0 no es otra cosa que, fíjense, a ver si estoy en el acierto, T igual a F en 5, 0, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es de hecho eso. Lo puedo calcular sin saber la composición, sin saber la cadena, sin saber nada, porque me están pidiendo F en 5, 0, porque R de 0, R0, es el punto 5, 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto es igual a F R 0. Y es verdad, porque este de acá es X en 0 y esto de acá es Y en 0, ¿lo ven, no? ¿Estamos de acuerdo? Es más, X en cualquier valor de T va a ser 5, pero el I va a ir variando, porque me movía según esa recta que había indicado antes. Bueno, y esto entonces va a valer, en definitiva, 100 menos 25 menos 0, que es 75. O sea que la temperatura que sufre el alienígena en el punto en donde inicialmente se ubicó es de 75 grados centígrados. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo puedo calcular T' en 0? ¿Qué tendría que hacer ahí? Y es lo mismo que calcular la derivada de f compuesta con r en 0, ¿no? Es lo mismo que calcular esta derivada, esta. Es z', es calcular esta derivada. Y esa derivada la podemos calcular ahora, ¿no? ¿Por qué? Y porque sabemos la regla de la cadena. ¿Cuál va a ser esa derivada? Bueno, esa derivada va a ser igual a lo siguiente. A, la derivada del campo con respecto a x evalúa 5, 0, ¿no? Porque el punto 5, 0 en el instante que corresponde al valor del parámetro t igual a 0, por x' en 0 más la derivada del campo con respecto al eje y en 5, 0 por y' en 0, ¿no? ¿Está bien? X e y son
las componentes de mi función vectorial que se mueven con el parámetro t. Entonces sus derivadas son esas. Tengo toda la información. Calculo las derivadas parciales genéricas para después usarlas. Me va a quedar. La con respecto a x va a ser menos 2x y con respecto a y va a ser menos 8y, ¿no? Calculo h' de t para usarla, pero va a ser 0 y 1, ¿no? Porque la derivada de 5 con respecto a t vale 0 y la derivada de t con respecto a t vale 1. Entonces, cuando vamos a calcular t' en 0, va a ser igual a esto de acá. ¿Dónde está? Uy. Esto de acá, evaluado en 5, 0, es decir, menos 10, ¿no? Por esta función h' en 0, que vale 0, ¿no? H' en 0 vale 0. Más esto de acá evaluado en el 5, 0, que vale, ¿cuánto vale? Menos... ¿Cuánto vale? 0. Menos, ¿cuál es el punto del 5, 0? Vale 0, ¿está bien? 0 por ¿cuánto? Por y' en 0 que vale 1. Entonces, en definitiva, esto vale 0. ¿Nos sorprende eso que valga 0? ¿Por qué? Porque se mueve y en la dirección, no, sí, en el vector tangente a esa curva de nivel. Siempre vamos a estar en una curva de nivel. Lo importante es que te guste la dirección del vector tangente, porque siempre va a estar en una curva de nivel. Sí, porque no es, la curva esa no es una curva de nivel, pero el punto no importa tanto la curva en que define la alienígena en su movimiento. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, hay otra manera de ver este problema y que generalmente o eventualmente ayuda. Y que va a conducir necesariamente al mismo resultado. ¿Cuál es esa otra manera del problema? Así. Así como uno puede pensar en la composición, desmenuzando cómo está acoplado el proceso, uno puede mirar todo el problema desde la capa más externa. ¿Y qué significa ver el problema desde la capa más externa? Bueno, hacer la composición primero, porque lo podemos hacer. Hacer primero la composición, es decir, donde veo x y donde veo y en la función del campo escalar, reemplazarlo por su componente escalar en la variable t. ¿Por qué? Porque yo tengo que la función h tiene por ley 5t, ¿no? Pero esto es una x de t y esto es una y de t, ¿de acuerdo? Entonces, primero voy a hacer la composición. Primero voy a hacer la composición. Entonces me va a quedar que t, en verdad, vamos a poner un asterisco, porque solamente va a ser de la variable t, es igual a 100, ¿no? Y donde veo x, ¿qué voy a poner? El valor de x que devuelve la función vectorial, es decir, 5. Voy a poner 5 al cuadrado en este caso. Esto va a ser mi x de t para esta función h. Y donde veo y, ¿qué voy a poner? Y el valor que devuelve la función vectorial para y, es decir, 4 por t. Y este sería y de t. Entonces, si quiero calcular ahora la derivada de t de t, es muy fácil, ¿se dan cuenta, no? Es una pavada, de hecho. Porque ¿cuánto va a ser? Menos al cuadrado. No. Ah, sí, al cuadrado, gracias. Sí, está al cuadrado. Gracias. Entonces, ¿cuánto va a ser? Y va a ser menos 8t, ¿no? La derivada. Que obviamente, evaluada en 0, va a ser 0. ¿No es notable la matemática en general y en particular este resultado? Porque estuvimos batallando un rato largo, imaginando cómo se acoplaban esas funciones. Y si uno tiene en claro este procedimiento, no tiene que aplicar la regla de la cadena, no hace falta aplicar la regla de la cadena, no hace falta calcular derivadas parciales, no hace falta hacer nada. Si tengo la libertad de elegir un camino, vengo por este lado. Primero hago la composición y ya la composición nos muestra
la capa externa, es decir, esa función por afuera que vinculaba el parámetro t con el eje z. Y sobre esa función por afuera hago todos los cálculos que quiero hacer, que son mucho más por adentro. Hay veces que obviamente no vamos a poder hacerlo por afuera y eventualmente hay veces le pediremos explique en la regla de cadena algún ejemplito concreto. Pero se puede hacer perfectamente. Es equivalente el resultado. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Seguro? Bueno. La trampa del problemita, lo vemos acá en el gráfico, es que si bien la curva sobre la cual eventualmente se quería mover el alienígena era esa curva define una velocidad que es tangente a esta curva de nivel. Por eso viene el asunto. Entonces, por más que el alienígena quisiese escaparse del calor, lamentablemente, según esta dirección de movimiento que él define, está atrapado en esta curva de nivel. Estaría atrapado en esa curva de nivel, se estaría moviendo por esta curva de nivel. No se mueve por esta curva. ¿Se dan cuenta? El asunto está atrapado en esta curva de nivel. ¿Por qué? Y por la dirección de la velocidad de la función vectorial en la cual está situado. Bueno, al margen, después lo volverán a ver cuando estudien el examen final. Vamos con otro ejemplo que creo que este está en la, no sé si está disponible o va a estar disponible. Acá es un poco cómo integrar ya todo el tema, lo vamos a discutir. Probablemente más, les va a servir más cuando estén preparando el examen y vuelvan sobre el video, pero bueno, ya que estamos acá y tenemos tiempo, tratemos de definir esta historia. Dice que el siguiente gráfico que está acá muestra algunas curvas de nivel de un campo escalar F con gradiente continuo en su dominio D, y el dominio es ese, ¿no? Los X mayores que 0 y los Y mayores que 0. Una restricción meramente artificial, solamente a los efectos de discutir el problemita. Bueno, primero que nos dicen que determinemos quién es F en C. ¿Quién es F en C? C es un punto, ¿no? Que está acá. ¿Cuánto vale F en C? Es una pregunta introductoria. ¿Cuánto vale F en C? No busquen nada sofisticado ni rebuscado. ¿Cuánto vale F en C? ¿Cuánto? Vamos, veamos bien. ¿Cuánto vale F en C? ¿Sobre qué curva de nivel está situado C? 50, ¿está bien? O sea, es 50. Y dice que grafiquemos dos puntos Q y R que verifiquen que F en C sea igual a F en Q y que F en R sea igual a 5 veces F en C. Vamos a graficar primero Q, que es el fácil, porque la imagen que debe volver el campo para F en Q tiene que ser 50 también. O sea que Q podría estar en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo acá, en cualquier lugar dentro de la misma curva de nivel, acá. Ese es Q. O cualquier otro punto que esté sobre esa curva de nivel. Entonces F en Q ahí va a ser igual a F en C. Y el que sea 5 veces F en C, ¿cuánto sería 5 veces F en C? 250, ¿no? ¿Y hay información como para graficar F en R? Sí, porque hay una curva de nivel que es 250, ¿no? Es esta. O sea que R puede estar acá. ¿Está bien? Está bien. Eso fue tema del parcial. Vamos un poco más. Esto ya no es tanto del parcial. Grafica un vector anclado en el punto M que indique la dirección y sentido de mayor variación del campo escalar en ese punto. Y realiza lo mismo con el punto S, justificando la respuesta. Bueno, supongo que no tenemos más información que esto. Debemos rebuscárnoslas geométrica y gráficamente para poder dar cuenta de lo que nos piden. Primero detectamos que el campo crece hacia allá. O sea que ya tenemos un sentido, entre comillas, o una dirección y sentido más o menos definida. ¿Y cómo va a ser la máxima? Ahí podríamos venir al punto M, ¿no? Podríamos venir al punto M, que está acá, y trazar, por ejemplo, un vector tangente. Bueno, ustedes lo van a hacer más prolijo. Supónganse que ese es el vector tangente. Este podría ser un R' de t, ¿no? Este es el vector tangente. Entonces, con prolijidad,
podemos hacer esto. Esta sería un vector B anclado en el punto M que indica la dirección y sentido de la variación máxima del campo escalar, usando solamente el resultado práctico, entre comillas, y geométrico que vimos recién. Cuando voy al S, puedo hacer lo mismo. Sumarse el tangente para allá, algo así, entonces S va a ser algo así. Y este va a ser B, BS y BM. ¿Está bien? Bien. La justificación esa, la derivada direccional máxima, es perpendicular al vector tangente a la curva en el punto indicado, la curva de nivel en el punto indicado. ¿Está? Si les preguntamos cuáles son las componentes del vector tangente, ya no la podemos dar, pero sí la podemos dibujar aproximadamente bien, como hicimos recién, ¿no? Tampoco podríamos saber cuáles son las componentes del vector gradiente todavía, los valores, porque no sabemos cuál es el módulo de ese vector. Sí sabemos que ese vector B y ese vector S comparten dirección y sentido aproximado con las del vector gradiente en cada punto indicado. Bien. Dice, considerando que las curvas de nivel corresponden a imágenes separadas de intervalos regulares y que el comportamiento del campo mantiene las tendencias de las curvas de nivel dadas. Entonces, esa información es fundamental para poder concluir lo que queremos concluir. A partir de los puntos M y S dados, y en dirección y sentido de los vectores graficados, ¿en qué caso las imágenes se modificarán más rápidamente? Justifica la respuesta. ¿Qué va a definir eso, en definitiva? Sí, sí, es cierto. Es una buena pregunta. El módulo de vector gradiente, pero lo tenemos el módulo de vector gradiente. El módulo de vector gradiente en el punto M y en el punto S, sí, en el módulo de vector gradiente. ¿Y de qué va a depender el módulo de vector gradiente? De muchas cosas, ¿no? Es una pregunta muy interesante. ¿Hasta qué otra cosa podríamos adjuntarle? Si hagamos una curva de nivel más, a ver. Esto ya es exploratorio, esto es especulativo. Se supone que la curva de nivel se sigue moviendo con esa, pero hagámoslo, comparemos el de acá, en este punto Q, porque quiero que veamos eso y después lo terminamos de definir cuando estudien la materia. Punto Q sería así, ¿no? Este sería otro vector Q, ¿no? Comparemos BM y BQ, para no complicarnos tanto. Comparemos BM y BQ, para no complicarnos tanto. ¿Está bien? Lo que quiero ver es meramente gráfico. Después, cuando estudiemos después en la consulta, lo definimos más. No es todavía, hay que madurar unas cositas. Pero BM y BQ, ahora la misma pregunta. ¿Según quién la derivada es más grande? ¿Según BM o según BQ? ¿Por qué me fui al vector Q? Para tener más información de qué? De curvas de nivel, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar ahí es que si el campo cumple todas las hipótesis del caso, esa distancia entre las curvas de nivel es una forma indirecta de medir, obviamente, la tasa de variación del campo escalar. Entonces, si yo veo el vector BM, veo que las curvas de nivel están más cerquitas entre sí. Lo cual, si yo me muevo según BM, estoy saltando a niveles más grandes, ¿no? Si voy según BQ, ¿qué va a pasar? Y tengo las curvas de niveles más lejos, ¿no? No importa tanto la dirección y sentido del vector, porque eso es poco informativo. Lo que importaba es, como bien detectó acá el compañero, el módulo, pero no tengo información para calcular el módulo todavía, porque no conozco la ley. Entonces tengo que asistirme de todos estos elementos gráficos para poder concluir algo. Y yo veo que en el caso del BQ, ¿no? La distancia entre las curvas de nivel es más prolongada, más larga, más grande. Por lo tanto, la tasa de variación, en ese caso, que va a ser máxima en ese punto, si sigo ese punto, ese vector dirección, no va a ser tan importante como las curvas de nivel más cerquita. Es decir,
O vale decir, por la misma unidad de desplazamiento, según el vector m, crezco mucho más que según el vector q. ¿Está? Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que si lo hago desde el S, me queda más difícil de detectar. O parecen lo mismo desde el S, ¿no? Parece que el del S y el M fueran muy parecidas. Habría que medir esa distancia. Más, yo diría que son muy parecidas. No podría concluirlo. Ahora, desde el BM y el BQ sí lo puedo concluir. ¿Está bien? Más o menos por ahí vendría la justificación en un contexto similar, porque no tengo más elementos. Bueno, después dicen, grafiquemos un vector B anclado a S, tal que la derivada en la dirección del sector B sea 0. Y bueno, ahí está, ¿no? ¿Cuál sería? Yo creo que ya está ahí, ya está dibujado, ¿no? Si yo me muevo, tendría que ser como el vector B. En uno de esos dos que dibujé está, ¿cuál de los dos sería? Para que la derivada me dé 0. La derivada direccional. Sí, pero bueno, el que no tiene nombre sería, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me muevo según este vector, ya vimos que esa derivada va a ser 0, porque es perpendicular al vector gradiente, y la derivada se calcula como este producto. Si yo me muevo así, según este vector, va a ser 0. Ya lo vimos muchas veces, como 10 veces hoy. Pero bueno, es parte de lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Y justificar la elección va a ser con que la derivada bueno, puede decir la derivada direccional lograr un nivel va a ser 0, que es lo que estamos calculando ahí. O pueden hacerlo haciendo el producto escalar entre el gradiente del campo F versus el tangente ese que indicaron ahí. Bueno, indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justificando la respuesta. El incremento del campo escalar al ir de C a S es de 100 unidades. ¿Qué le parece? ¿Verdadero o falso? ¿Cuánto vale F? O sea, el incremento que están pidiendo acá, no volemos tanto la cabeza, porque está pidiendo acá, en definitiva, delta F, evaluado como F en S menos F en C, ¿no? Es el incremento que están viendo, no están viendo una tasa de variación, nada, el incremento, el delta F. Bueno, ¿cuánto vale F en S? 250, ¿no? No, 50, 150, sí, 250. Y F en C, 50. Entonces, falso. 200, que es distinto de 100, falso. Bien, está puesto a propósito ahí para que se confundan. Porque venimos hablando de toda la derivada direccional, de tangente, y queda una cosa que no está preguntando derivada. Entonces uno queda medio que descolocado ahí. Pero tiene un sentido conceptual de evaluaciones. Bueno, sigue este problema, es bastante largo. Ah, no, sí, seguía, pero lo corté. Vamos con otro problema, porque el otro era más pesado. Vamos con otro. También, o sea, son ejercicios de examen, o actividad de examen esta. Por eso la traigo ahora para como pasar al tema. Vamos con otro típico de examen. O del estilo, ¿no? Una agricultora se encuentra estudiando el efecto de un novedoso fertilizante que permitiría el crecimiento de yerba mate en una zona donde el clima naturalmente no lo permite. Para ello, adicionó el producto en un campo cuadrado de 3 hectómetros de lado, de tal manera que, si se ubica en un sistema de referencia con los semiejes positivos sobre los lados del terreno, la concentración del fertilizante en cada punto del suelo, F, queda bien descrita por esa función. ¿Está bien? Bien. Luego de permitir el crecimiento del un mes, se determinó que la única región del terreno donde la yerba mate podía crecer se describe por el conjunto P, que está indicado. Bueno, primero, definir el dominio de F en el contexto del problema, graficar el dominio de F y P en un mismo sistema de referencia. Obviamente esto ya lo saben hacer y vamos a avanzar por eso. El dominio de F está en el encabezado de la actividad, no es un dominio matemático, sino que un dominio meramente empírico. Es un cuadrado de 3 hectómetros de lado
puesto de una determinada manera. Voy a dibujar acá abajo. Esto es X, esto es Y. 3, 3. Ese es el dominio del campo, ¿no? Todo pintado adentro, ¿no? Lo interesante de este programa no es eso, obviamente, porque es muy sencillo, sino que han detectado que la yerba mate solamente crece en la porción P de ese dominio. Y la porción P es una porción cuya frontera es una parábola invertida levantada 6 unidades. O sea que una cosa arrancaría por acá arriba. Por acá arrancaría, ¿no? Cruzaría por acá y terminaría por acá, supónganse, ¿no? Ahora vamos a encontrar que es cada interesante. Entonces, esto sería la porción P y esto es el dominio con todo, ¿no? Solamente crece dentro de esa porción P. Incluyo la frontera porque es menor o igual, ¿no? Ahora, obviamente va a interesarnos para algo seguramente, que es este punto de acá y que es este punto de acá. Este punto de acá es más fácil de encontrar porque es un cero de esa parábola, que es raíz de 6, ¿no? Porque raíz de 6 al cuadrado me da 6 menos 6 más 6 es 0, ¿está bien? Y el otro punto es más difícil, pero no tanto. ¿Qué le pasa a ese punto que está ahí, que indiqué? ¿Qué le pasa a ese punto? Y la ordenada vale 3. Entonces tengo que buscar el valor de x, ¿no? Que haga cierto que esto igual a 3, ¿no? ¿Está bien? Obviamente va a haber 2 porque es simétrica, pero me interesa el positivo nomás. Entonces me va a quedar que menos x cuadrado a que es igual a menos 3, ¿no? O sea que x cuadrado es igual a 3, entonces x es la raíz de 3. ¿Está bien? Este punto de acá es raíz de 3, 3, digo bien, ¿no? Este es raíz de 6, 0, el de ahí. No sé si lo necesito, pero para cuando uno arranca esto está bueno tener bien caracterizado esos puntos notables, porque son notables. Están indicando cosas. Bien, esa sería un poco la información inicial que necesitamos. Entonces después nos dicen, ítem B, demostrar que sobre una de las fronteras de P se presenta una concentración constante de fertilizante. ¿Cuál es dicha frontera? P tiene 4 fronteras, ¿no? 3 segmentos rectos y un segmento, y un tramo curvo dado por esa limitación que nos dieron de entrada. Dice que en alguna de esas 3 fronteras, una sola tiene que ser constante. Por cómo es el campo escalar, la ley, yo ya descartaría los 3 segmentos rectos. Porque para que sea constante sobre un segmento recto y alguna traza tendría que ser recto, entonces uno imaginaría más que el campo escalar ser un plano, ¿no? Para que me quede una curva de nivel recta. Si yo veo la ley del campo escalar, tiene el término cuadrático, lo cual me da la impresión de que es una cosa rara, que es raro que justo me quede una recta, un segmento recto como una curva de nivel. De todas maneras, son especulaciones. Por eso, son muchas especulaciones que podemos resolver sistemáticamente y bien de una forma muy sencilla, encontrando el conjunto de curva de nivel y a partir de definiendo. Entonces, claro, puede ser, por eso digo, son muchas especulaciones que se pueden resolver fácilmente. Está bueno hacérselas, pero también está bueno tener la herramienta para resolverla. Entonces yo voy al conjunto de curva de nivel, que van a ser los xy, que van a estar en D, tal que 12 menos x cuadrado menos y es igual a k, con k imagen. Entonces, ¿qué hago acá? Yo voy a poner un ojo en blanco, porque esto es lo único que necesitamos acá. No, después necesitamos otras cosas. Bueno, no importa, después volveré. Entonces me queda, ¿cómo era? 12 menos x cuadrado menos y igual a k, ¿no? Entonces, menos x cuadrado menos y es igual a k menos 12, ¿no? Menos y es igual a k menos 12 más x cuadrado, o sea que y va a ser igual a 12 menos k menos x cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación de las curvas de nivel. Como veo acá, como sospechaba o especulaba, no me va a quedar nunca un segmento recto, una curva de nivel, por el x cuadrado, ¿no? Entonces,
va a definir K. ¿Qué estoy buscando? De las posibilidades que tenía, me lo hago por acá, tenía esta cosa así, ¿no? Era una cosa así, así, venía por acá y era así. Este punto era raíz, 3, perdón, no, 3, y este era raíz de 6, 0. ¿Está bien? Bueno, si yo tengo una curva que pase por acá de nivel, está resuelto el asunto, ¿no? Si tengo una curva de nivel de este campo que pase por acá, en esta curva voy a tener la concentración de fertilizante constante, que es lo que preguntaban. Y tendré una curva de nivel que pasa por ahí. Puedo hacerlo de muchas maneras. Una manera muy alambicada sería encontrar si hay un valor de K en donde X valga a la vez raíz de 6 e Y valga 0, por ejemplo. Eso no significa nada. Pero si demuestro que ese valor de K satisface para los dos pares de puntos que tengo, ya está resuelto el asunto, ¿no? Claro, claro. Eso es una manera alambicada. Otra manera muy sencilla es volver acá. Yo había visto que la ley de esa curva de acá era igual a 6 menos x cuadrado. Eso es mucho más fácil, porque ahora tengo que encontrar si hay un valor de k que haga que pueda pasar de lo de abajo a lo de arriba. Y sí, k vale 6. ¿No? Sí, efectivamente, la altura de esta curva es 6. O sea que tengo una C6, en donde la concentración de fertilizante es constante igual a 6, en esa parte. Todo lo que está por fuera de esta curva, el fertilizante no importa, porque no creció nada acá, ¿no? Era 0. Todo lo que está dentro, hay cultivo. Bien, volvamos atrás y tenemos lo siguiente. ¿Cuál es dicha frontera? Y la concentración es 6, ¿no? ¿Cuáles son las concentraciones máximas y mínimas de fertilizante que pueden encontrarse en el terreno? ¿Cuál sería la máxima? Eso uno puede ya verlo en términos de la ley, ¿no? Porque a 12 le voy a estar sacando siempre, ¿no? Entonces, 12 va a ser lo máximo, que va a estar cuando X e Y valen 0. ¿Está bien? O en cualquier lugar en donde estas dos se anulen. ¿Hay algún lugar más, además que se anulen, que valga 0? Voy a la curva de nivel, para sacarme la duda. ¿Cómo habían quedado las curvas de nivel? Me había quedado algo así como... No. ¿Cómo me había quedado? No. ¿Por qué volvió todo esto? Lo tengo que borrar. No lo quería. Me va a molestar. La curva de nivel me había quedado. Vuelvo acá, pero era algo así como igual 12 menos K, ¿no? Menos X cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué quiero encontrar yo? K igual a 0. K igual a 0, ¿no? Si K vale 0, ¿qué me va a quedar? 12 menos X cuadrado. Pero no es cierto eso. ¿Qué es K igual a 0? Eso es la altura 0. En verdad es la altura, K igual a 0, no sé, es la altura de qué, en donde los puntos son qué. Vamos a dibujarla. ¿Qué es K igual a 0? Es una curva de nivel, ¿no? ¿Pero qué dice esa curva de nivel? ¿Digo bien? K igual a 0 es 12 menos X cuadrado. 12 arranca acá. Es una cosa así. Y vamos a ver ahora cómo la acomodamos. En nuestro terreno una cosita así, ¿no? 3, 3. ¿Hay algún valor de esta cuánto? Esto va a valer 12 ¿dónde? En raíz de 12, ¿no? Raíz de 12 es más grande que 3, esa es la pregunta del millón. ¿Raíz de 12 es más grande que 3? Sí, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, pero bueno, es más grande. O sea que esa curva de nivel no tiene nada que ver con el campo. O sea que no hay valores de 0, es interesante. No hay valores de 0 de fertilizante en el campo, ¿se dan cuenta? O sea, ya el mínimo de 0 no existe. ¿El máximo de 12 existirá? La pregunta es al revés. ¿Qué tengo que pedir? Que K valga 12. Esa es la pregunta. La pregunta es, dirían los babasónicos, que K valga 12.
Más de 12 no puede ser. Ahora, ¿habrá situaciones que igual de 12? Sí, igual a menos x cuadrado. Solamente un lugar que pertenezca al campo de toda esa curva de nivel, que es igual a menos x cuadrado, pertenece al campo. Es decir, este punto. Ese es el único punto donde la concentración es máxima. El I igual a menos x cuadrado. ¿Cómo 1 menos 1? Vos decís que el 1 menos 1. Sí, pero el punto 1 menos 1 no pertenece al gráfico del campo. Es otra, está en la curva de nivel, está bien, está muy bien. Pero no pertenece muy bien, está bien, sí, hay un montón. Pero solamente el 0, 0 es el que pertenece, el que me devuelve la máxima de concentración. Ahí no hay problema. ¿Y la mínima cuál va a ser? Da la impresión de que la mínima es la que está en aquel ángulo, en este. Tiene que haber una curva de nivel, la más bajita, que pase por acá y que haga esto, ¿no? Por cómo es el campo crece así, entonces la mínima va a estar acá. Y entonces la mínima va a ser la que tenga, la curva de nivel que tenga coordenadas 3, 3. Que comparte esa coordenada, que me va a quedar entonces, hago acá, ¿no? La despejo de acá. Voy a buscar esa altura. La altura va a ser 3 es igual a 12 menos K menos 9, ¿no? Entonces me va a quedar 3 más 9, 12. K igual a 0 ahí. Entonces yo hice un cálculo horrible antes. Me queda K igual a 0, ¿no? Sí, me queda 0. Entonces, ¿qué había pensado con el 12 aquel? No sé, algo mal hicimos antes. Vale 0. ¿Está? En definitiva, el ítem D es una pregunta típica, perdón, el ítem C es una pregunta típica de curva de nivel. Está bien, ¿no? 3, 3, me queda 3 menos 12. Ah, no. Sí, 3 menos 2, 9 más 9 es 0. Sí. No sé qué hice antes. Porque ponía el 12 de altura. Ah, porque el 12 de altura acá es 20. No, acá es 12, está bien. Y pero me queda 12 menos 12. Acá vale 12. Ah, hasta el máximo, sí, no sé qué hice antes. Ah, había dicho que... No, no sé, no importa. Lo anterior, olvídenlo, bórrenlo de sus mentes. Traigo el coso de hombre de negro, no sé. No quiero pensar ni siquiera lo que pensé porque nos va a distraer de lo que tenemos que pensar. Bien, entonces sobre el K0 y el K12 lo tenemos. La concentración máxima está solamente en ese puntito y la mínima, que es 0, está acá, en este ángulo acá. Bien. ¿Cómo sigue esta historia? Dice al final, en este último ítem, antes de pasar a lo que viene, dice, ¿qué valores de concentración permiten el crecimiento de la plantación en este contexto? ¿Qué valores de concentración permiten el crecimiento de la plantación en este contexto? ¿Qué dirían ustedes? Si tienen una respuesta general, no, punto por punto. Habíamos encontrado nosotros una curva de nivel, ¿eh? Claro, lo que forma, digamos decir, valores de concentración hasta un valor determinado. Porque después que pasa en esa curva de nivel ya no crece más. ¿Se acuerdan cómo era el terreno? Lo pongo por acá. Pero el terreno era una cosa así, el cuadradito, y acá venía este punto. Que era creo que 6 la curva de nivel, ¿no? Bueno, no tengo, vamos a una pantalla en blanco, así lo ponemos claro. Si lo quieren repasar más adelante. Teníamos 3, 3, terreno, y la cosa venía por acá y se metía por acá. ¿Está bien? Esto era raíz de 6 y esto era el punto 3, raíz de 3. Que no es tan relevante ahora eso, sino que lo importante es saber que esto era un C6, ¿no? Y esta C6 dice que con valores de concentración entre 6 y 12, el yerba mate crece, por debajo de esa concentración del fertilizante, ya la yerba mate no crece. Esa sería la respuesta, ¿está bien? Entre 6 y 12. Bien, vuelvo para atrás, no, vuelvo para adelante ahora porque venimos con lo que viene, que son las preguntas más bien de hoy, porque todas las anteriores eran más o menos de parcial, pasado. Fíjense,
Desde el centro del campo, ¿cuál es la variación de la concentración de fertilizante por unidad al comenzar a desplazarse hacia el origen de coordenadas en línea recta? Parece muy barroco el ítem, pero toda la información suministrada es indispensable para que puedan dar una respuesta. Porque si faltase algo, no podrían dar cuenta de lo que se pide. O sea que paciencia en la lectura, desmenucemos bien lo que ocurre y tratemos de responder bien lo que se nos pide. Primero, está bueno en este tipo, van a tener el gráfico todo el tiempo de lo que hicieron, entonces está bueno ubicarnos gráficamente en lo que nos piden. Tenemos el terreno, sí. Sí. Es un ejercicio típico de examen final. Después lo fuimos haciendo un poco más cortos, pero pedimos lo mismo, pero con menos ítems. Están todos mezclados entre sí. Pero lo que pasa es que del ítem A al D ya fue evaluado eso. O sea que no le vamos a pedir otra vez cada curva de nivel y demás. Arrancaría como el ítem E el examen final. Lo que pasa es que el dominio tiene que dibujar, esas cosas van a tener que hacer siempre. Pero no habrá tantas preguntas de curva de nivel, porque supone que ya lo aprobaron. Bueno, entonces, en el centro del terreno, ¿cuál es el centro del terreno? Será el punto. 2, 3. ¿No? El 2, 2. ¿Digo bien? Acá. 2, 2. Un cuadrado, ¿no? Cuadrado de 3 puntos. 1, 2. Está bien, lo dije, ¿no? Es el centro. Sí, estoy pensando. Si es 2, estoy más cerca de un extremo, ¿no? Sí. El dibujo mío me engañó en mi escala. Esto sería un 3 medio, ¿no? 3 medio, 3 medio. No importa lo que puse antes. 3 medio seguro es el centro del terreno. Dice, ¿cuál es la variación de la concentración de fertilizante por unidad de longitud al comenzar a desplazarse hacia el origen de coordenadas en línea recta? Entonces, vengo para acá. Vengo hacia el 0, 0. Es importante, porque me muevo así. Porque eso define la derivada que me están pidiendo. Este es el vector B según el cual me muevo. Por la idea que tenemos, me están pidiendo una derivada direccional negativa. Porque el campo crecía hacia afuera. Ah, no, crecía hacia adentro. Ah, es positiva, crece hacia adentro. Sí, es positiva. Bueno, la podemos calcular. Acuérdense que en el ítem teníamos toda la información, ¿no? Porque el campo, ¿qué ley tenía? El campo era T en XY igual a 12 menos X cuadrado. ¿Así era? Sí, ¿no? Bueno. O sea que esta pregunta es bastante pava, si se quiere, para el nivel de conocimiento que hemos adquirido. Porque podemos preguntarlo igual, y está bien, es pertinente, porque tiene que hacer toda esa representación. ¿No están viendo la derivada en la dirección del vector B? ¿Está viendo la derivada de t en la dirección del vector B? O sea que lo noto acá. Me piden la derivada de t en la dirección del vector B. ¿En qué punto? Lo puedo poner acá ya. En 3 medios, ¿no? Para encontrar eso, voy a la regla de cálculo, no voy a hacer el límite, sino que va a ser el gradiente de f, ¿no? Evaluado en el punto, después luego escalar el versor B asociado a B. ¿Está bien? Bueno, calculamos por algún lado el gradiente de t para tenerlo a mano. Total, es fácil. El gradiente de t, sí. Ah, sí. Pueden hacerlo como quieran, lo anoto nomás ahí para ordenarnos. El gradiente de t va a ser con respecto a x, que es menos 2x menos 1, ¿no? Entonces, ya evalúo el gradiente en el punto, ya lo evalúo en el 3 medios, y me va a quedar menos 3, menos 1, porque después no se mueve con nada, la otra componente, ¿no? Y el versor asociado va a ser 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, ¿no? El de acá. Porque es menos 1, menos 1. Ah, no. Sí, pero es como un menos 1, menos 1. ¿No? Esto va a ser
Menos 3 medios, menos 3 medios. Que es lo mismo que decir 3 medios por menos 1, menos 1. Ahora, los efectos de las componentes del versor es como si dijera, bueno, 3 medios está bien. Tengo que decir 3 medios. Pero si meto 3 medios se me hace lío. Bueno, voy a anotarlo acá porque ya me está haciendo lío. Yo me imagino que todos nos estamos haciendo un poco de lío. El vector B tiene componentes menos 3 medios, menos 3 medios, ¿no? Está bien. Si quiero calcular, esto lo puedo pensar como menos, me lo puedo pensar como menos 3 medios, 1, 1, ¿no? Menos 3. Entonces me va a quedar el versor asociado. No sé, para que lo haga así no importa. Y calculemos el versor. Quiero simplificar, pero no viene al caso. El versor asociado va a ser menos 3 medios dividido ¿quién? La componente del vector. ¿Y cuál va a ser? 9 cuartos más 9 cuartos es... ¿Está bien? 9 cuartos más 9 cuartos es 18, 18 cuartos. Qué horrible. Bueno, raíz 18 sobre 4. Sobre 2. Punto y coma, menos 3 medios sobre raíz 18 sobre 2. En definitiva, el producto escalar entre esto y esto me va a dar, no lo pienso hacer, me va a dar la derivada que me están pidiendo. Va a ser algo así como ese 3 aparece ahí. Bueno, hagan la cuentita, no importa tanto. Pero lo que me está llamando la atención, que esa cuentita... Ah, es negativo, negativo, me va a dar positiva. ¿Se dan cuenta? Pues tienen las componentes del vector antes son negativas y las componentes del vector son negativas. Negativo, 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 positivo, que es lo que esperábamos. ¿Es la derivada direccional máxima la que se produce según la dirección del vector B? No, porque la derivada direccional máxima se produce en la dirección del vector gradiente, que no es la del vector B. Porque el vector gradiente tiene componentes menos 3, menos 1 en ese punto, que no son paralelas al vector B0. ¿Se dan cuenta? No son paralelas. Bien, si fueran paralelas, sí, pero no son paralelas. Bueno, ahora viene lo complicado. La novedad última. Y con esto ya nos vamos. Voy a borrar acá porque lo que viene ahora es muy diferente en naturaleza. Ítem F. Se utiliza un dispositivo inalámbrico que al desplazarse permite medir la concentración de fertilizante en el terreno. Dispositivo inalámbrico que al desplazarse, obviamente según el tiempo, mide la concentración en el terreno. ¿Está bien? O sea, que ese dispositivo inalámbrico podría representarse mediante una función vectorial. Que vaya pintando la curva que uno hace con ese dispositivo. Si el mismo se ubica en el centro del terreno, como estábamos recién, y comienza a desplazarse sobre una trayectoria descrita por una curva C cualquiera, ¿cómo determinarías la concentración medida por el dispositivo a medida que corre el tiempo? Claro, es F compuesta con R, donde R está definiendo esa curva genérica C. En definitiva, el ítem F es muy fácil en términos de cuentita, pues no hay que hacer nada. Lo mediría de esta manera. La función F compuesta con R de t, donde R de t pinta la curva C, cualquiera genérica. En definitiva, nos quedaría, la ley era, ¿cómo era la ley? Bueno, nos quedaría una t, era t, ¿no? Compuesta con R de t, ¿está bien? Esto es una x de t y esto es una y de t. Y lo podría anotar también porque quedaría 12 menos y de t menos x de t al cuadrado. Y de t, x de t genéricos, cualquier curva. Lo puedo medir de esa manera. Si lo mido de esta manera, esto que me queda acá, es una función z que solamente depende de t, ¿no? Del tiempo. Y me queda una función de una variable. Impresionante, pero es así. Todo puede reducirse a todo. Esa es la pregunta teórica. La pregunta G va a ser práctica. En el momento en que el dispositivo se encuentra en el centro del terreno, su velocidad está dada por ese vector.
es el vector velocidad, es R' de t. ¿A qué velocidad cambiará la concentración registrada por este aparato en dicho instante? Bueno, tenemos casi todo. Lo puedo pensar de varias maneras, pero acá me conviene pensarlo una sola. Porque me están dando, me dicen que R' de t, que es igual a X' de t, vamos a poner un T0 porque un T0 específico me están diciendo, ¿no? Punto y coma, y' de T0 es igual a menos 1 menos 1. ¿Está bien? Y entonces, por lo que vimos recién, si yo quiero calcular T compuesta con R, perdón, de T0, si yo calcular esta derivada, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Si yo calcular esa derivada, porque me piden a qué velocidad cambiará la concentración a C, no sé, ¿T se llamaba? ¿O F? ¿Cómo se llamaba? La concentración era F grande. Se me trastocó. Si yo quiero calcular la variación de la concentración con el tiempo, tengo que resolver esa derivada de abajo. Me prescindo de que F es un campo escalar, sino que lo empiezo a pensar como una función que depende de la variable t. Mi de la composición para interpretar el resultado, hago eso según la regla de la cadena y es muy fácil porque ya tengo todo calculado. Esto es el gradiente de F evaluado en X en T0, punto y coma, y en T0, escalar R' en T0, que yo lo calculé. Esto es el menos 1, menos 1. ¿Y este quién era X en T0? X en T0 era 3 medios. Y en T0 era 3 medios, porque es el centro del campo. O sea, que el que venía con el aparato ese en algún momento de su curva, de su trayectoria, se pasó por el punto 3 medio, 3 medio, y me piden que en ese punto calculemos la derivada si se mueve según ese vector, que es menos 1, menos 1. Esa es la velocidad del desplazamiento. ¿Está bien? Bueno, el gradiente de f evaluado en 3 medio, 3 medio era menos 3, 1, menos 3, menos 1, ¿no? Y este es más fácil, para hacer la cuentita, digo. El resultado va a ser 3 más 1, 4. Es decir, que en el punto 3 medio, 3 medio, o en el instante t0, en verdad, la concentración registrada por el aparato aumenta aproximadamente a 4 unidades, lo que sea, por segundo, o por minuto, por lo que sea la unidad de tiempo, no sé cuáles son. En algún lado deben estar, ¿se entiende? Así se lee como una derivada ordinaria. Se debe leer, porque estoy interpretando la derivada de una función de una variable, más allá de que esta surja a través de la composición que hemos discutido antes. Bueno, ¿hay otra manera de hacer esto? ¿Hay otra manera de hacer esto con esta información? Sí, hay otra manera de hacer esto. Porque si la velocidad es menos 1, ¿no? La curva en cuestión es menos x menos y. La función vectorial, perdón. Es menos t, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si la velocidad es menos 1, esto se originó con una r de t, que es menos t, necesariamente. ¿Necesariamente? Ajá, acá viene otra cosa interesante que van a discutir en integrales de funciones vectoriales. ¿Seguro? De lo que estoy diciendo, que si la función velocidad es menos 1, esa tiene que haberse originado con una función r que es menos t. Estoy cometiendo un pecado capital. ¿No podría ser menos t más 2, menos t más 80, por ejemplo? ¿No me daría la misma velocidad? Si integro, si derivo menos t más 2 y menos t más 80, ¿no me da menos 1 y menos 1 igual? ¿Cuál es el dato que estoy soslayando acá que me va a decir cuál es la r de t que me genera esa velocidad? Que en el tiempo 0 que estoy considerando, ¿dónde tiene que estar la partícula o el sensor? ¿En qué lugar tiene que estar? En 3 medios, 3 medios. Entonces sí puedo tener, no es esta la que me piden, sino que las infinitas primitivas de la función vectorial que me están pidiendo, la que yo necesito es menos t más 3 medios, punto y coma, menos t más 3 medios, si el instante que estoy considerando es t igual a 0, ¿no? Porque si no fuese t igual a 0, también cambiaría. ¿Está bien? Estoy imaginando que en el instante inicial. Bueno, esa es la función vectorial. Si esa es la función vectorial que describe este movimiento, voy a borrar algunas cosas, esto, puedo proponer la forma
del campo escalar f compuesto con R para encontrar la función escalar que las vincula, que vincula f con el tiempo, y derivar de la forma como si fuese una función ordinaria y una variable, que de hecho lo sería en ese caso. ¿No? ¿Se dan cuenta, no? ¿Y cómo lo hago? Bueno, hagámoslo. Es fácil acá, porque nos va a quedar algo así como que f x de t y de t a que es igual. Era 12 menos cuando veo i de t, ¿qué voy a ver? Voy a ver menos t más 3 medios, ¿no? Esto i de t, menos 3 más 3 medios, considerando que el instante inicial es el que mencioné recién. Esto sería i de t. Y cuando vea x de t, ¿qué voy a ver? Menos t más 3 medios. Menos t más 3 medios al cuadrado, ¿no? Entonces acomodo un poco esta expresión, que ahora va a depender solamente de t, y nos va a quedar 12 más t menos 3 medios, ¿no? Y acá nos queda bueno, nos va a quedar t cuadrado más toda la historia, no importa. Nos va a quedar una función de la variable t, sí. Claro, probablemente. Por eso yo estoy evaluándolo, imaginando que t vale 0, digo. Sí, no, es que no tengo tanta información, por eso digo. Tengo que parar en ese puntito. Si quisiera representarlo de esa manera, la información que le suministraremos es distinta, como vimos antes en el otro ejemplo, en donde uno podía proponer cómo es la composición a partir de la función escalar que queda como la capa externa. Ahora, acá no tengo esa información, por eso es el único camino disponible con seguridad el que hicimos al final. Pero uno podría jugar un poquito y tratar de encontrarlo, como hicimos recién. Y nos quedaría una función de una variable. Y derivándola encontraríamos la velocidad que era 4, no me acuerdo cuánto. Bueno, finalmente era interpretativo en términos del gráfico, que era un poco, ya evaluamos eso, y ahí terminaba la historia. Lo discutiríamos en más detalle, pero ya es la hora y quería cerrar campo escalera, así podemos mañana arrancar integrales múltiples y de línea, para así, como les dije al principio, tenemos 3 clases nosotros, para más o menos tocar todos los temas de interés y que ustedes tengan un pantallazo bastante completo a la hora de preparar el examen final. Bueno, vamos mañana.